clama a voz en grito, no te moderes. Levanta tu voz como cuerno y denuncia a mi pueblo su rebeldía, a la casa de Jacob sus pecados. A mí me buscan día a día y les agrada conocer mis caminos, como si fuera gente que la virtud practica y el rito de su Dios no hubiesen abandonado. Me preguntan por las leyes justas, la voluntad de su Dios les agrada. ¿Por qué ayunamos si tú no lo ves? ¿Para qué nos humillamos si tú no lo sabes? Es que el día en que ayunaban, buscaban su negocio y explotaban a todos sus trabajadores. Es que ayunaban para litigio y pleito, para dar de puñetazos al malvado. No ayunen como hoy, para hacer oír en las alturas su voz. ¿Acaso es este el ayuno que yo quiero, el día en que se humilla el hombre? Había que doblegar como junco la cabeza, en sayal y ceniza estarse echado. ¿A eso llaman ayuno y día grato al Señor? ¿No será más bien este el otro ayuno que yo quiero? Desatar los lazos de maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados y arrancar todo yugo. ¿No será partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa? Como cooperadores de Dios que somos, los exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios. Pues dice Él, en tiempo favorable te escuché y en el día de salvación te ayudé. Miren, ahora es el momento favorable. Miren, ahora es el día de salvación. Con estas palabras que escuchamos en la liturgia de hoy y del miércoles de ceniza, quiero empezar pues con mucha alegría por considerar este tiempo como un don de Dios muy grande para purificar, para acrisolar lo que es nuestro seguimiento de Jesús en este momento. Dios proclama, y así la Iglesia nos lo enseña en este inicio de uno de los grandes tiempos fuertes de nuestra liturgia cristiana, nos introduce con una llamada que es de mucha esperanza. Es el tiempo favorable, es el día de la salvación. Todos alguna vez hemos hecho, con suerte, hemos participado de alguna promoción de algo favorable. Y es triste cuando alguien se pierde una promoción, ¿no? Es como un lamentable, ¿no? Llegué tarde, se acabó ayer, se agotó. Qué bonito es percibir que Dios siempre nos está ofreciendo un tiempo de favor, un tiempo propicio, un tiempo donde su salvación se derrocha y donde podemos precisamente acogerla. El texto que leía es de la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2, que escuchábamos en la liturgia del miércoles de ceniza. Luego he leído también este texto de Isaías 58, del 1 hasta el 9, pero se le puede leer completo, es el propuesto por la liturgia del viernes después de la ceniza. Me llamaba la atención precisamente esta pregunta de parte de Dios. ¿A eso llaman ayuno y día grato al Señor? No sé cuántas veces a lo largo de esta jornada ustedes hayan podido sentir, escuchar en el corazón que el Señor formulaba esta pregunta, me la formula a mí. Con sinceridad, Patricia, lo que estás viviendo en este día,
es del agrado de tu Dios, la manera en la que has conversado con las personas denota, manifiesta, deja entrever que lo que estás haciendo es lo que agrada a Dios. Y comparto como la llamada más fuerte que percibo al inicio de este tiempo, tanto para mí como para las personas con las que comparto, seguramente con muchos de ustedes que pueden escucharme en este momento. Una llamada muy concreta a vivir desde dentro hacia afuera. Esto que parece tan sencillo de decir no es tan fácil en la práctica. Nosotros estamos más acostumbrados a vivir desde fuera hacia adentro. Vivimos según nos impactan las situaciones que vemos, que oímos, que nos cuentan, los hechos que presenciamos. Un noticiero nos deja impactados, una vuelta que damos por el centro a altas horas de la noche, de pronto con la intención precisamente de saber qué se vive en esta ciudad en la noche, nos impacta, nos puede dejar incluso nerviosos, preocupados. Nos impactan también las cosas buenas, las cosas positivas. El fracaso o el éxito de un partido de fútbol que nos interesa, la noticia de un fracaso, de un éxito económico. En fin, vivimos de muchos impactos que son desde fuera, pero que afectan nuestro interior. De hecho, tantos estados de ánimo nuestros, a veces incluso decisiones, son tomadas más porque cosas de fuera me impactan hacia adentro y no al revés. Es decir, el reto es muy grande porque es una llamada que es muy propia de estos días que escuchamos de Jesús mismo, una llamada a vivir más allá de lo que se ve. En un mundo que está muy acostumbrado a valorar según la apariencia, según lo vistoso, y que nos exige cumplir unos parámetros de apariencia para ser aceptados, reconocidos en los distintos ambientes donde nos movemos. Pues desde la apariencia física, me impresiona cuando de pronto en alguna propuesta de trabajo, ¿no? Cuando recibimos información a través de estas páginas o estas redes de información de trabajo, y veo una nota que dice imprescindible buena apariencia. No. Los que somos bajitos, tal vez feitos, tal vez uno dice, bueno, pues ¿será que les parezco de buena apariencia o de mala apariencia? Y esto es un nivel, pero tantos niveles. O sea, cuando se nos exige un cierto tipo de presentación, cuando el entrar o no entrar en una empresa depende del exterior. Es verdad que a veces también depende de la cualificación que pueda tener la persona por estudios, por títulos, por cargos, pero en realidad nos traiciona porque entonces valoramos las cosas, las personas, las situaciones desde lo que se ve. ¿Qué es lo que me preocupa de todo esto? Que también a nivel religioso, espiritual, traduzcamos lo mismo. O sea, dependamos de lo que se ve, que hacen las personas, de lo que se ve que tienen como interés, que sean los criterios de la apariencia los que nos hagan juzgar las situaciones y las personas. Es decir, si se trata ya de un camino en el que uno está intentando, procurando obedecer al Señor, vivir el Evangelio, practicar, a veces hacemos grandes esfuerzos por concretar en algún detalle lo que es nuestra actitud de amor, de caridad en medio del ambiente, ¿no? Y yo reconozco, seguramente a alguno más le ha pasado, que por ejemplo tiene un acto de servicio, ¿no? Y dice, bien, hoy yo por amor a Jesús, en unión al Espíritu Santo, con toda la fuerza que me puedan dar los santos, los ángeles y los apóstoles, voy a lavar los trastos, ¿no? A lavar los platos,
de la comida en la casa, porque siempre es un problema, quién lo hace, quién no lo hace, la discusión, en fin, que yo lo hice hace 3 semanas, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer con mucho amor. Listo, lo haces, estás contento porque has hecho un servicio, pero resulta que todos creen que lo hizo otra de la casa y no tú. Entonces, allí tú te pones muy nervioso y te resulta muy difícil callar y haces el modo que se den cuenta que no ha sido fulano o sultano, sino yo lo he hecho. Este detalle, que puede ser parecido en otras circunstancias, me hace reconocer a mí que efectivamente en eso vivo de lo que se ve, de la apariencia. Te interesaba que estuviesen los platos lavados, te interesaba que no hubiese una discusión en la casa, te interesaba hacer más cómoda la situación, el ambiente de la familia, o te interesaba que fueses tú el que lo hiciese y todos reconocieran que había sido tú. Es esto que parece un acto bueno, y es bueno, espero que todos lo sepamos hacer, pero es ahí donde uno se da cuenta que puede estar viviendo de cara afuera, que puede estar pensando en hacer las cosas buenas para que se vean, y no porque nazcan desde lo más profundo. Y es por eso para mí un reto vivir desde dentro, ¿no? Vamos a intentar profundizar en ese aspecto, comprenderlo, para mejor vivirlo. Recuerdo una cosa que me impresionó particularmente. Hace unos años estábamos viviendo un grupo grande de la comunidad, un centro teológico. Llegamos a un lugar y allí construimos nuestra sede, un lugar que es un desierto, un pueblo pequeño cerca de Madrid, en España, que se llama Loeche. Seguramente alguna vez lo escuchan nombrar entre nosotros. Aquello era un desierto pelado, en el tiempo de calor, horrible, ¿no? Bueno, el caso es que nosotros empezamos a sembrar árboles, se los comían los conejos, aquello era terrible porque en aquel desierto una hierbita que crecía, bueno, hubo que hacer muchos esfuerzos para que algo creciera, ¿no? Ya construimos y allí aquello existe todavía. Pasado un tiempo, un par de años de estar allá, algunos de estos árboles habían crecido, habían pelechado, como decimos nosotros. Pero un día, en un ventarrón, una tormenta de viento muy fuerte, justo un arbolito que estaba entre mi casa y la casa de otra casa de las misioneras, había un poco como de patio, y qué horror, se cayó el arbolito. Sinceramente, si yo mal no recuerdo, era el más bonito de todos. Estaba verde, frondoso, no era muy grande, era un arbolito de 1 año y medio o así, pero sí tenía una altura, ¿no? La altura de una casa de un primer piso, ya estaba así, un poco, tal vez un poco más. Pero que se hubiese caído no era lo triste. Lo absolutamente desconcertante es que este arbolito caído por tierra estaba vacío. Sí, digo vacío, o sea, el tronco era coco, ¿no? Atravesaba así, esto yo no sé, era un fenómeno sumamente extraño. De hecho, allí había una de las compañeras misioneras que estaba en formación, que era alemana, que era ingeniera forestal, y más me impresionaba a mí verla a ella tan desconcertada, porque yo de árboles no entiendo, pero un ingeniero forestal, aquello era muy raro, era como si fuese un tubo vacío. Pues a mí me dio mucho que pensar aquella cosa, ¿no? Allí era la cuestión de las raíces y de la consistencia, o sea, que el tronco no tenía consistencia. Yo ya no investigué más del asunto, pero me quedó grabada la imagen. Y estos días, en este inicio del tiempo fuerte de la Cuaresma, me ha venido a la mente varias veces, o sea, yo puedo estar viviendo algo que sea incluso bonito, puedo estar viviendo algo que sea alto, ¿no? Que parezca alto, algo que da sombra, algo que es verde, pero ¿tiene consistencia lo que yo estoy viviendo?
¿Tiene consistencia lo que estoy ofreciendo a los demás? ¿Tiene consistencia? Y creo que esta es como una llamada que al inicio de estos días me resuena. Patricia, profundiza. Profundiza porque tienes que llegar a que toda tu raíz, todo tu cimiento esté en Cristo, en el amor. Y en Él, en el Evangelio, en la palabra, lo más claramente posible. Todos en este momento, pues yo creo que somos muy sensibles a esto, o sea, con qué material construimos, de qué nos alimentamos. En este sentido, les propongo también la carta a los Efesios de San Pablo, capítulo 3, del versículo 14 al 20, un texto precioso en el que se deja ver allí, se asoma la oración de Pablo, ¿no? Allí cuenta cómo ora él, qué le dice al Padre, qué deseos tiene. Y precisamente al inicio, diciendo que cuando se pone de rodillas, ¿qué hace? ¿Qué le pide a Dios? Y se pide por nosotros, ¿no? Por las comunidades, por sus discípulos, para que sean fortalecidos en el hombre interior. Este punto es muy importante. Yo lo que estoy viviendo es para fortalecer mi ser interior, aquel que nace del bautismo, de la Pascua de Jesús, ¿no? Entonces dice, fortalecidos en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en sus corazones y que sean arraigados y cimentados en el amor. Vamos a dejar que a lo largo de este tiempo el Señor nos pueda ir indicando en qué consiste ese arraigo y ese cimentarnos en el amor. Una de las claves que sale muy concretamente en estos días es precisamente cuando Jesús introduce a los discípulos en la dinámica de la oración y dice, lo orábamos el otro día, ¿no? Cuando ores, no lo hagas como lo hacen aquellos que se ponen en las plazas y hacen oraciones largas para que todos las oigan, ¿no? Y da aquella indicación, tú entra en tu cuarto, cierra allí en lo secreto. Bien, esta va a ser una de las claves muy grandes, muy importantes de todos estos días. La clave de vivir delante de aquel que está allí en lo secreto, a solas conmigo, a solas contigo, en ti. El esfuerzo, el deseo, el intento de todo este tiempo sea, a ver, si yo logro aprender a vivir desde dentro, desde aquel que me habita y desde las claves, las pautas que me da Él que me habita. Es muy bonito porque el Señor ahí dice, en Mateo 6, ¿no? El inicio, cuando habla de la oración y dice, y tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre que está allí a solas contigo, te recompensará. Aquí yo hago una reflexión que es mía, podría ser incluso discutible, creo que alguien lo puede plantear de otra manera, pero yo leo a partir de mi vida y también de la palabra, leo que para nosotros es casi imposible un amor gratuito. Amor gratuito significa gratis, desinteresado, que no espera nada a cambio, como es el amor cristiano, como es el amor de Cristo por nosotros, de Dios. Y digo que el nuestro no puede ser gratuito, aunque esa es la llamada realmente que nos hace el Señor, dice den gratis lo que ustedes reciben gratis, pero justo este es el punto, no puedo amar de manera gratuita por mí misma, siempre es un amor que es recibido, o sea, hay una recompensa que cada uno recibe del Padre, que es la única que le permite, y esto lo vemos en nuestros grandes santos, nuestras grandes personas de referencia en el seguimiento de Jesús, que han sido capaces realmente de una gratuidad absoluta en el donarse a los demás, pero siempre como un agradecimiento porque primero han experimentado, han vivido, han reconocido, han creído
en el amor extremo de su Dios, el amor infinito de Dios. Por eso este texto de la carta a los Efesios me parece como una propuesta también sumamente importante para este tiempo, porque allí Pablo habla de conocer, de comprender el amor de Dios que en Cristo se nos ha manifestado, y utiliza allí como con un lenguaje muy completo, ¿no? Todas las dimensiones que en ese momento se podían conocer, tener al alcance, pues dice conocer el amor de Dios, lo ancho, lo largo, lo alto, ¿no? Y allí dicen los comentaristas pues que esas eran, digamos, las dimensiones que se podían utilizar a nivel de matemáticas o de todas estas ciencias que hoy en día, pues, películas que se ven en 3D, como escuchaba el otro día, la muchacha que está embarazada y se va a hacer la ecografía en 4D. Ya no me pidan que explique porque no he entendido, no sé cuál es esa cuarta, yo ya tengo dificultad para percibir la tercera, entonces lo de la cuarta no sé qué será. Pero si Pablo escribiera hoy, tendría que decir eso: lo alto, lo largo, lo ancho, lo profundo, el 3D, el 4D, del amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. Y precisamente les invito, cuando tengan oportunidad, la Biblia de Jerusalén pone una nota muy especial en esta cita de la carta a los Efesios, capítulo 3, del 14 en adelante, porque dice precisamente que en esta descripción de conocer el amor de Dios que en Cristo, manifestado en Cristo, dice: este conocer al que se refiere Pablo no es el conocimiento intelectual solamente, dice, se trata más bien de ser amado y ser consciente de ello. Este es el intento de nuestra vida en su dimensión apostólica, misionera. Querer que cada persona llegue a ser consciente, porque Dios lo ama, siempre nos ama a todos, ama a cada uno, uno por uno. Cristo ha muerto en cruz por cada uno, pero la gran mayoría no lo sabe. Entonces este es lo triste y es el reto. ¿Cuántas personas no han oído siquiera una vez en su vida cuánto han sido amadas? Bueno, ahí está nuestra tarea. Y llegar a comprender, dice, cuánto somos amados. Aunque esto parece una contradicción, pero así lo dice en la nota de la Biblia, dice, aun cuando no sea posible conocer las profundidades abismales de este amor, ¿no? Entonces, nosotros vamos despertando al amor, nosotros vamos despertando a la conciencia del valor que tenemos para Dios, y es lo que también en nuestra vida misionera intentamos, que los otros sean conscientes de cuánto son amados, ¿no? Por eso este reto y esta llamada a un amor que ya no solo es de justicia, y allí retomo todo el texto del libro de Isaías que leíamos antes, de Isaías 58, donde hay una denuncia muy grave de las injusticias que se vivían en el pueblo en ese momento. Una época muy dura, en que había esta gran contradicción entre querer saber cuál es la voluntad de Dios y al mismo tiempo estar conviviendo con la injusticia, con el no pago del obrero, del trabajador, con el pasar por encima de las necesidades vitales de los hermanos. Y el combinar eso con buscar los caminos de Dios, les gusta saber la ley de Dios, pero una incoherencia terrible. Lo mismo que Jesús va a delatar en el Evangelio, ¿no? O sea, ¿por qué comer con los pecadores y los publicanos? ¿Y por qué lavarse las manos? ¿Qué es más importante, la cercanía con todos o el cumplir una ley que se queda en lo externo, ¿no? Esto es muy fuerte. Entonces, en ese contexto, Dios, a través del profeta, va a pedir cosas que son de justicia.
Y yo creo que aquí ya tendríamos mucho que hacer nosotros, o sea, mucho que ver. Lo que yo vivo es lo justo. Muchos de nosotros dirán, pues con las justas tengo para mí, tengo para mi familia. Y eso es verdad. Cada uno, sin embargo, siempre tendrá ocasión, siempre tendrá oportunidad de hacer algo más justo con lo que tiene. Desde cosas muy sencillas, a lo mejor desde poner al servicio de los otros unos talentos, y cuando uno ve los gestos de las personas sencillas, de las personas a veces pobres, que con tanta generosidad piensan en que sí se pueden desprender de algo para otro, y a lo mejor van a dar mucho más que cualquiera de los otros, porque dieron un poquito de lo poco que tenían, ¿no? Una experiencia muy evangélica, muy bella. Entonces, decías este punto de que el amor gratuito para nosotros es casi imposible, en el sentido de que siempre, previo a cualquier acto, a cualquier actitud, a cualquier decisión por amor que nosotros tengamos respecto a los otros, previo a eso hay una experiencia de un amor infinito, desbordado, derrochado, derramado de Dios por cada uno. Pero precisamente nuestra oración y nuestra vida cristiana, en este camino, peregrinación que se nos decía, vivimos como cristianos, necesitamos purificar la intención para que los actos reales, concretos, que los tenemos que vivir, tengan su mayor fruto. Porque aparentemente todos podemos hacer lo mismo, pero puede que para unos eso sea fidelidad a Dios, puede que para otros sea un maquillaje. Y cuando digo otros, no estoy pensando en nadie de fuera, sino en mí. Lo que yo hago, o sea, lo que hay en la intención de mi corazón, ¿no? Jesús dice en este texto que leíamos de Mateo, que comentaba antes, de Mateo 6, dice: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Mateo 6, 1. Esto al inicio de todo ese capítulo que repasaremos en estos días en la liturgia. Me parece muy, muy interesante que el Señor dice: cuídense de no practicar la justicia delante de los hombres. Él no está diciendo que no vaya a haber nadie. O sea, si lo leemos atentamente, el Señor no dice: cuiden de practicar su justicia sin que los vea nadie. No es eso lo que dice. Dice: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Aquí hay una gran diferencia. No es que lo que yo vivo como seguimiento de Jesús o como opciones de amor por el otro, por las personas, de dedicación, de servicio, de sacrificio, de todo, no es que no se pueda ver. Al contrario, Jesús dirá: no se puede ocultar una ciudad que está en la cima de un monte. Pero aquí Jesús está explicando cuál es la intención. Dice clarísimamente: para ser vistos por ellos. Practicar delante de los hombres para ser vistos por ellos. Esta es la ruina de una vida de seguimiento de Jesús. Y esto es algo que tenemos que continuamente reconocer, verificar. Señor, ¿yo delante de quién estoy actuando? ¿Delante de ti o de quién? Contaba un detalle muy, muy sencillo, una anécdota muy, muy linda. No recuerdo exactamente de quién era. Me parece que era uno de estos grandes directores de ejercicios espirituales, pero se la escuché muchas veces a Jaime, nuestro fundador, que decía de un hermano en un convento que estaba un día barriendo los pasillos del convento, ¿no? Estos oficios que hacemos en la comunidad, y entonces el superior lo vio, lo observó un ratico, vio cómo estaba barriendo y se acercó y le dijo: hermano, una pregunta. Sí, padre, dígame. ¿Usted por quién está barriendo? ¿Por Dios o por los hombres? Y entonces el hermano, muy pronto, respondió: padre, yo estoy barriendo por mi Dios. Entonces este padre le dice: bueno, pues en ese caso yo tendré que castigarlo.
porque si me hubiese dicho que estaba barriendo por los hombres, por nosotros, yo diría, bueno, es por nosotros, dejémoslo así. Pero si usted está barriendo es para su Dios y lo está haciendo tan mal, le voy a tener que poner una penitencia, ¿no? A veces yo me hago esta pregunta: Patricia, ¿por quién estás cocinando? Patricia, ¿por quién estás preparando esta predicación? Patricia, ¿delante de quién estás viviendo? Esto es, ¿delante de quién estoy viviendo? Si es delante de mi Dios que me ve, que me llama, que me ha prometido que yo viviré según su amor, es una cosa. Si vivo delante de los hombres, esperaré su recompensa, su aplauso, etc. Esta meditación me llevaba a un texto que es muy curioso, probablemente lo conocen, en los Hechos de los Apóstoles. Es curioso, es incluso muy simpático cuando uno lo mira así con un poco de picardía, dijésemos, pero es muy fuerte. Se trata de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, los versículos del 34 al 36 y seguido, capítulo 5, versículos 1 al 5, ¿no? Hechos de los Apóstoles 4, desde el versículo 34 al 36, y luego del capítulo 5, versículos 1 al 5. Allí hay un relato muy bonito de lo que se vive en la primera comunidad cristiana, ¿no? Allí la comunidad cristiana que ora, que vive en comunión, en la enseñanza, en la misión, en que parten el pan, la cena del Señor, y dice que todos los que tenían bienes los vendían y ponían a los pies de los apóstoles el recaudo para que se repartiera según las necesidades de la comunidad. Y entonces afirma, nadie pasaba necesidad, ¿no? Esto es un ejemplo y un testimonio impresionante. ¿Cuándo llegaremos nosotros a decir que en nuestras comunidades nadie pasa necesidad, ¿no? Nuestras pequeñas comunidades, nuestra familia, la iglesia, el mundo, la humanidad, ¿cuándo llegará a ser así? Entonces, esto que es como una descripción de lo que se vive en la comunidad a nivel genérico, acto seguido dice que hay alguien concretamente que lo plasma, ¿no? Entonces dice, los que tenían, vendían, lo ponían a los pies. Aquí va a decir con nombre propio. Había un hombre, Bernabé. Él tenía un campo, lo vendió y trajo a los pies de los apóstoles lo que había recaudado. Bien, punto. Se acaba capítulo 4. Capítulo 5. Resulta que hay otro hombre que también tiene un campo y que, de acuerdo con su mujer, esto se llama, creo, concierto para delinquir o algo así, él con su esposa, Ananías y Zafira, que seguramente hemos oído, hacen lo mismo. Tienen un campo, lo venden y, ¿qué sucede? Algo muy normal. Sencillamente cogen una parte para ellos y llevan la otra parte donde los apóstoles. Pero Pedro es iluminado por el Espíritu Santo para entender que el campo no es posible que lo hayan vendido solo por eso. Era muy poquito, era solo una parte. Y él, que no tenía nada de tonto, se dio cuenta que allí había un engaño. Pero fíjense que lo curioso no es que diga, ¿por qué no lo trajiste todo? Porque eso no es... Y les hago ver el detalle de la palabra, porque Pedro es muy preciso cuando le dice, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? Pero eso no es problema, que se haya quedado con parte del precio, porque miren lo que dice. Es que mientras lo tenían era tuyo, y una vez vendido no podías disponer del precio. ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó
y expiró. Texto muy fuerte. ¿Qué pasa? Problema no es que no lo hayan dado todo. El problema, porque estaba de acuerdo con su mujer, que acto seguido entra y allí se confirma que ella también estaba de acuerdo, porque Pedro le va a preguntar, ¿vendisteis el campo en tanto? Y ella dirá, sí, en eso. Entonces Pedro dirá, estabas de acuerdo con tu marido y te va a pasar lo mismo que a él, ¿no? Les invito a que lean este texto. Pero es muy fuerte, no es porque no lo dieron todo, sino porque dijeron que eso era el total. Tranquilamente podrían haber dicho, Pedro, mira, lo he vendido en 100 y voy a dar a la comunidad 30 o 20 o 5 o 70, da lo mismo. El problema fue el engaño. Y aquí apelo a lo mismo que les decía al inicio, vivir desde dentro hacia afuera. Pedro utiliza allí, hace referencia al corazón, dice, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Vamos a pedir la gracia al Señor de esta purificación de nuestra intención, de esta sinceridad delante de Él, delante de quien yo quiero estar en pie, delante de quien yo quiero tener las cuentas claras, a quien quiero mirar a los ojos al final de la tarde, a Dios o a las personas. Los demás ven lo externo. Allí Pedro tuvo una iluminación especial para captarlo, pero es posible que muchas personas de la comunidad hubiesen celebrado como celebraron lo que había hecho Bernabé, porque es que las obras buenas sí se ven. Entonces, Ananías y Zafira pudieron hacer algo tan bueno como había hecho Bernabé. Pero aquí queda claro que cuando la intención del corazón no es recta, entonces las obras tampoco son rectas. Y por eso puede parecer, usaba yo la palabra simpático y me parece que es poco acertada, pero es muy fuerte. Inmediatamente este hombre cae y muere. En nuestra comunidad cristiana puede haber mucho de obras aparentemente buenas, pero con muerte, que llevan a la muerte. Si no son vividas con la plenitud de la libertad, con un amor realmente de respuesta al amor que de Dios recibimos, puede ser que nos esté dejando en un estado no de vitalidad, sino de muerte. Bernabé es un gran apóstol y aparecerá en los Hechos de los Apóstoles después como un gran personaje, un hombre fiel, un hombre justo. Que este tiempo para nosotros puede hacer de una purificación profunda de nuestro amor, que el cimiento y la raíz estén en el verdadero lugar, en el adecuado, las raíces profundas en Dios, los cimientos, la roca de Dios, para que nuestro amor no sea algo solo externo, que los otros vean, sino que sea algo que nazca de las profundidades de nuestra opción de seguimiento de Jesús, y que sea delante de Él que queramos tener la vista en alto. El Señor nos quiere hacer vivir en la luz, y por eso es muy hermoso cómo continúa el texto de Isaías que hemos leído, de Isaías 58, porque cuando llama a esta purificación tan fuerte de Israel, porque Israel está viviendo un culto de apariencia, está viviendo una doble vida, entonces el Señor le promete, o sea, cuando dé este paso a la justicia, a la coherencia, a la verdad, van a suceder cosas muy hermosas. Y con esto les quiero invitar a concluir este momento de meditación para que cada uno pueda personalmente leer capítulo 58 de Isaías, más allá de lo que la liturgia dice para el día de hoy, pero creo que me ilumina muchísimo lo que acabo de compartir. Dice,
¿no será partir el hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa? Que cuando veas a un desnudo lo cubras y de tu semejante no te apartes. Y aquí viene la promesa del Señor. Entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. No vendrá la muerte, no te tendrán que llevar a enterrar como tuvieron que hacer con Ananías y con Zafira. Te precederá tu justicia, la gloria del Señor te seguirá. Entonces clamarás y el Señor te responderá, pedirás socorro y dirá, aquí estoy, aquí estoy. Más adelante dice, reedificarán de ti tus ruinas antiguas, levantarán los cimientos de pasadas generaciones. Se te llamará reparador de brechas y restaurador de senderos frecuentados. Cuando el Señor nos llama, nos corrige, nos purifica, tiene una intención muy clara. El Señor corrige a los que aman. Como dice Jesús sobre la vid y los sarmientos, poda las ramas que dan fruto para que dé más. Cuando experimentamos que la palabra de Dios, a través de los hechos, de la predicación, del texto directamente en la oración, experimentamos la poda, no te preocupes, te está podando para que des más fruto. Cada uno de nosotros se convertirá realmente en medio de este mundo en un restaurador. Ya no solo una casa con cimientos, sino un restaurador de casas en ruinas, que puede ser la casa de tantos hermanos y hermanas que todavía no han oído el anuncio de aquello que realmente le da cimiento y raíz a una vida. Conocer la altura, la anchura, la profundidad del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento.